El siguiente contenido podría resultar sensible para ciertas personas. Se recomienda discreción. Sádico, meticuloso y organizado. No dejaba nada al azar. Obsesionado con el poder y el control. Dennis Rader cometió 10 terribles asesinatos. Personifica al pie de la letra al típico asesino serial. Eludió a la policía por más de 30 años, ocultándose a plena vista como un ciudadano modelo. El 15 de enero de 1974, cerca de las 4 p.m., la policía de Wichita, Kansas, recibe una alerta de posibles homicidios en una vivienda y acude inmediatamente. Al llegar, se encuentran con una atroz escena. La familia Otero, de raíces puertorriqueñas, se encuentra amordazada y sin vida. El padre, Joseph Otero, de 38 años, se había retirado de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos después de 20 años de servicio. Julia Otero, de 34 años, era ama de casa. La describieron como una devota religiosa y junto a Joseph, su esposo, tuvieron 5 hijos. Charlie Otero tenía 15 años y era estudiante de segundo año de secundaria. Denny Otero, de 14 años. Carmen, de 13 años. Josephine, de 11 años. Y Joseph Jr., de 9 años. Temprano en la mañana, la familia Otero se encontraba desayunando. 3 de sus hijos, Charlie, Danny y Carmen, se dirigieron a la escuela. Pasadas las 8 de la mañana, tocan el timbre. Joseph abre la puerta. Un hombre de unos 28 años lo apunta con una pistola. Joseph, pensando que era un robo común, no se resistió. Este hombre era Dennis Rader. Los ató uno a uno a sillas, desde el más fuerte hasta el más débil. Los nudos eran muy complejos y elaborados. Después de atarles, Rader torturó psicológicamente a los padres Otero, simulando violar a la hija y al hijo de la pareja. Luego de esto, Rader le colocó una bolsa de plástico en la cabeza al señor Otero y la ató al cuello con una cuerda para que se asfixiara. La segunda víctima fue la madre, con quien se masturbó mientras los niños veían, para luego estrangularla ante la mirada de los hijos. En tercer turno fue la niña, a quien estranguló con una soga. Cuando era el turno del hijo, Rader notó que el matrimonio seguía con vida, por lo que volvió a estrangular a la mujer hasta matarla, y puso bolsa de plástico en la cabeza del padre e hijo, quienes murieron asfixiados. Aproximadamente a las 4 de la tarde, los hijos de la familia Otero regresan de la escuela. El primero en entrar es Charlie, el cual, al ver esta escena de terror, sale corriendo y pide ayuda a uno de sus vecinos, que rápidamente da aviso a la policía. El motivo del crimen era incierto, y en primera instancia la policía notó que faltaba la furgoneta propiedad de la familia, un reloj y un radio pequeño. Más adelante la furgoneta sería hallada en una gasolinera. Una gran cantidad de agentes de policía fueron asignados para resolver este crimen. En la escena no se encontró ni una sola huella, no hubo testigos. La policía en su desesperación llegó a acudir a una medium, sin ningún tipo de resultado. El 4 de abril de 1974, alrededor de la 1 de la tarde, una joven llamada Caitlin y su hermano Kevin entraron a su apartamento, cuando fueron sorprendidos por un hombre armado, quien obligó a Kevin a atar a su hermana, para luego llevarlo a él a otro cuarto. Cuando Rader intentaba pasar una cuerda alrededor del cuello de Kevin, el joven intentó defender la vida de su hermana y la suya, atacando al agresor. En una terrible lucha, el joven logró acertar unos fuertes golpes y logró quitarle el arma, pero cuando intentó dispararle, el arma falló. De este modo, Rader lo golpeó y le sustrajo el arma para dispararle 2 veces en la cara, luego de sacarle el seguro. Por este motivo, Kevin no pudo disparar. Pensando que el joven Kevin había muerto, Rader volvió al cuarto donde se encontraba la joven Caitlin y la apuñaló 3 veces en el abdomen para luego escapar. Mientras tanto, Kevin estaba increíblemente vivo y logró arrastrarse hasta la calle, donde un conductor lo llevó al hospital. Cuando la policía asistió al apartamento, Caitlin estaba aún viva, por lo que la trasladaron también al hospital, aunque a las 7 de la noche fue declarada muerta. La policía buscaba conectar estos crímenes con el de la familia Otero, pero el asesino no parecía ser el mismo. Con la familia Otero parecía ser una persona organizada y planificadora, que mató a sus víctimas por asfixia, y en este crimen se notaba que era alguien impulsivo y sin ningún tipo de autocontrol, que ocasionó las muertes por arma cortopunzante y de fuego.
Para el mes de octubre de ese mismo año, 3 hombres que se encontraban en prisión se adjudicaron los crímenes ocurridos tanto de la familia Otero como de Caitlin, y los titulares en los periódicos no se hicieron esperar. El 22 de octubre, Rader llamó por teléfono a Don Granger, un columnista del periódico local llamado Wichita Eagle, y le dice que en una librería local conseguiría un manual de mecánica, y dentro de él conseguiría una carta que revelaría hechos de los asesinatos que solo el verdadero asesino conocería. Inmediatamente buscaron el manual y encontraron la carta. Esta decía lo siguiente: les envío esta carta por el bien del contribuyente y para que no pierdan más el tiempo. Esos individuos que tienen en la cárcel quieren buscar publicidad de los crímenes de los Otero. No saben absolutamente nada. Lo hice todo yo solo, sin ayuda de nadie. Tampoco ha habido ninguna conversación. Todas las víctimas tenían sus manos atadas a la espalda, con mordazas de trozos de funda de almohada, nudos corredizos en los cuellos de Joe y Joseph para sujetar las bolsas, el contenido del monedero al sur de la mesa, bebida derramada en el mismo lugar, donde los niños tomaban el desayuno, la cortina de la puerta en la silla roja del salón. Falta el reloj de Joseph Otero, necesitaba uno, así que lo cogí, funciona perfectamente. Calefacción apagada, el coche estaba sucio por dentro y sin gasolina. Siento que algo así está ocurriendo en la sociedad. Ellos son los que van a sufrir más. Me resulta muy difícil mantener el control. Probablemente me consideren un psicótico con perversiones sexuales e inhibiciones. No sé en realidad cuándo este monstruo entre en mi cerebro. Nunca lo sabré. ¿Cómo curarse? Si pides ayuda diciendo que has matado ya a 4 personas, se reirán o apretarán el botón de pánico y llamarán a la policía. No puedo parar, así que el monstruo continuará y me herirá a mí a la vez que a la sociedad. La sociedad puede dar gracias de que gente como yo tenga la posibilidad de alivianarse con ensoñaciones diarias en las que torturo y poseo víctimas. Es un juego complejo, mi amigo el monstruo jugando a destruir víctimas, siguiéndolas, vigilándolas en la oscuridad, esperando. La presión es grande y muchas veces juega totalmente a su placer. Ya ha elegido a su siguiente víctima o víctimas. Yo aún no sé quiénes son. El próximo día después de leer el periódico lo sabré, pero será demasiado tarde. Buena suerte con la casa. Vuestro, sinceramente culpable. Postdata. Como los criminales sexuales no cambian su modus operandi o por naturaleza no pueden hacerlo, no cambiaré el mío. Mis palabras clave serán: buy them, átalos; torture them, tortúralos; kill them, mátalos. O sea, BTK. Lo veréis en la próxima víctima. La policía leyó la carta con los ojos atónitos, con una ingenuidad que rayaba en el patetismo. Pasarían 3 años hasta un nuevo asesinato, en marzo de 1977. Rader decidió tocar la puerta en el número 1311 de South Hydraulic. Allí vivía Shirley Bayan, de 26 años, con sus 3 hijos pequeños y su novio Steve. Steven, uno de los niños, abrió, y Rader le preguntó: ¿dónde están tus padres? El niño respondió: está mi madre, pero está enferma. Rader empujó la puerta, apartó al niño y entró diciendo que era un detective privado. Luego cerró la puerta, apagó con rapidez el televisor, corrió las persianas y sacó su pistola. Rader le preguntó a los niños dónde está su madre. Ellos señalaron la puerta de la habitación. Shirley salió en bata y se encaró con el hombre, gritándole que se fuera. Él apuntó con la pistola e intentó organizar el caos de los niños revolucionados y la madre histérica y enferma. Lo primero que hizo fue colocar mantas, cojines y juguetes en el baño, para luego meter a los niños allí. El baño tenía 2 puertas y Rader se dispuso a sujetar ambas puertas con una cuerda para que no lo molestaran mientras mataba a la madre. Los niños se rebelaron, pero Rader los amenazó con una pistola, especialmente a Steve, que se mostraba desafiante y valeroso. Rader le dijo al niño: como desates la cuerda te vuelo la cabeza. Shirley Bayan, temiendo por la vida de su hijo, le suplicó al niño que obedeciera. Shirley se encontraba bastante mal, pero Rader, para tranquilizarla, le soltó su típico discurso de sus problemas sexuales, su necesidad de atarla y violarla, para luego sacarle fotografías. Luego empezó a matarla. Mientras lo hacía, Shirley vomitó. Rader, todo un caballero, fue por un vaso de agua para que se sintiera mejor. Primero solía emplear cinta aislante, que dejaba a las víctimas a su merced. Las fotos de Shirley Bayan muestran sus piernas atadas con una cinta aislante y cuerda veneciana. Luego comenzaría el verdadero juego con la cuerda y las prendas de la mujer. La ató a la cama, cogió una bolsa de plástico y se la colocó en la cabeza. Dio 5 vueltas al cuello de Shirley con la cuerda veneciana con la que había atado la pata de la cama,
y añadió un camisón rosa al lazo. Luego tiró con fuerza hasta estrangularla. Cuando los niños escucharon el ruido de la cinta aislante desenrollarse, se empezaron a alarmar, desobedeciendo las órdenes de Ryder. Se subieron al lavabo y fisgaron a través de la ventana que daba hacia la habitación de la madre. Pudieron ver que estaba desnuda, boca abajo, sobre la cama con una bolsa de plástico en la cabeza y una cuerda alrededor del cuello. Buck, el hijo mayor, rompió la ventana del baño para pedir socorro. El teléfono empezó a sonar y los niños no dejaban de hacer un jadeo descomunal. Dennis quería masturbarse tranquilamente y luego acabar con los niños y colgar a la niña según diría después, tal y como lo había hecho con Josephine Otero. Pero el teléfono no paraba de sonar, lo cual no le permitía concentrarse, y tras eyacular con rapidez en unas medias azules que dejó al lado del cuerpo, escapó. Dennis cogió dinero y 2 pares de guantes antes de huir. Se los pondría más adelante para sus juegos sexuales. Steven consiguió abrir la puerta y fue hasta el dormitorio de su madre, pero ya estaba inmóvil. Luego corrió a pedir ayuda. Los niños quedaron traumatizados por aquel suceso para toda la vida. En cuanto llegó la policía, uno de los agentes afirmó que aquel crimen era similar al de los Otero. Pronto se inició una gran discusión entre los investigadores, que a aquellas alturas no eran capaces de asimilar que un asesino en serie estaba actuando en Wichita. Muchos de ellos no aceptaban que BTK existiera, incluso a pesar de la carta explicativa en la que Ryder se había confesado ser el autor de la muerte de los Otero. Habrá más muertes, había afirmado, pero aún así la policía no fue capaz de atar cabos. El 8 de diciembre de 1977, Ryder volvió a matar. Ryder ingresó a la residencia de Nancy Fox, su siguiente víctima. Rápidamente cortó la línea telefónica, cerró las persianas de las ventanas y subió la temperatura de la calefacción. Cuando Nancy Fox llegó a su casa, encontró a Ryder en la cocina con el teléfono en la mano. Este estaba comprobando que la línea telefónica se hubiera cortado correctamente. Ryder no tardó en amenazarla con la pistola y soltar su discurso sobre sus fantasías sexuales para tranquilizarla. Ryder la esposó mientras ella protestaba sin parar. Luego la tiró sobre la cama y le quitó las panties y la amordazó con ellos. Luego se quitó el cinturón de cuero y le ató las piernas con él. Se dio cuenta de que estaba muy excitado. El cinturón voló de las piernas al cuello y se estrechó allí. BTK apretaba la hebilla contra la piel con una mano mientras con la otra tiraba el otro extremo del cinturón. Nancy se había dado cuenta de que estaba corriendo un peligro mortal e intentó defenderse buscando con sus manos atadas el escroto de su agresor y apretando con lo que le quedaba de sus fuerzas clavó las uñas en los testículos. Ryder sintió dolor, pero al mismo tiempo de percibir la presión de las uñas de su víctima le produjo un gran placer sexual. Cuando Nancy se desmayó, Ryder aflojó la presión del cinturón en su cuello hasta que recuperó la conciencia. Ese fue el momento de gloria eterna para las fantasías de Dennis Ryder. Se inclinó sobre ella y le susurró al oído las siguientes palabras fatídicas. Me buscan por matar a los Otero y también maté a Shirley Bayan. Soy BTK y tú serás la siguiente. Nancy luchó con desesperación, pero su destino ya estaba sellado. Ryder apretó el cinturón con fuerza hasta que Nancy murió. Luego, sin que nadie le molestara, se tomó unas cervezas que él mismo había traído, mientras miraba el cuerpo inerte y fotografiaba la escena del crimen. Para terminar, tomó un camisón de la joven y se masturbó con él, y luego huyó tras tomar un carnet de conducir y algunos trofeos, como el collar de 2 perlas que luce en la fotografía. Y sin que nadie le molestara, subió la calefacción para acelerar el proceso de putrefacción del cuerpo. Así los policías encontrarían un escenario aún más desagradable, y al forense le costaría mucho más determinar la hora de la muerte. Nadie había interrumpido el ritual de la doble estrangulación como debía ser. Ella, a pesar de todo, no se había resistido. Había podido disfrutar de la tortura y de la muerte, de masturbarse, tomarse su tiempo, contemplar la escena y colocar el cuerpo a placer, además de beberse unas cervezas. De este modo, consideraba a Nancy Fox como su esclava sexual favorita para el más allá. Al día siguiente, Ryder miró los periódicos, escuchó la radio y vio la televisión. Nada, nadie había descubierto su hazaña. Incapaz de esperar un minuto más, se bajó de la furgoneta y desde un teléfono público en Organs Market llamó personalmente a la línea de emergencia especial que la policía había habilitado para estos crímenes. You will find a homicide at 43 South Pershing, Nancy Fox. Cuando llegó la policía, encontró el cuerpo de Nancy amordazados con sus propios panties de colores. Otro par rodeaba su cuello y sus piernas estaban a su vez atadas a su propio jersey. El 10 de febrero de 1978 llegaría una segunda carta proveniente de BTK.
dirigida a la muerte de Nancy Fox. Y junto a estos versos, las siguientes palabras. Me resulta muy ofensivo que los medios no hagan ninguna alusión a mi poema sobre Bayan. Un pequeño párrafo hubiera bastado. De todos modos, entiendo que no es culpa de los medios. El jefe de la policía quiere mantener a todo el mundo tranquilo, en la ignorancia de que hay un psicópata rondando por ahí, estrangulando mujeres especialmente. Ya hay 7 víctimas. ¿Quién será la siguiente? ¿A cuántas tengo que matar para que me hagan un poco de caso? ¿Los policías no se dan cuenta de que todas las muertes están vinculadas? Por favor. Es cierto que el modus operandi es siempre diferente, pero no cabe duda que hay un patrón que se está desarrollando. La mayoría de las víctimas están atadas, los teléfonos están cortados. Bondage. Los hijos de Bayan tuvieron mucha suerte. Los salvó la llamada telefónica. Los iba a atar y a ponerles bolsa de plástico en la cabeza. Y luego colgaría a la niña. Eso constituiría un placer maravilloso. Josephine me puso muy cachondo cuando la colgué. Sus súplicas de piedad cuando tiraba de la cuerda. Ella, totalmente inerte, me miraba con los ojos completamente abiertos de terror. La soga cada vez más y más tirante. No entendéis estas cosas porque no estáis bajo la influencia del factor X, como lo estaban el hijo de Sam, Jack el Destripador, Harvey Blackman, el Estrangulador de Boston, el Dr. Holmes y Ted Bundy. Además de otros personajes infames. Parecerá un sinsentido, pero no podemos evitarlo. No hay cura, salvo la muerte o la captura. Sigo durmiendo tan tranquilo después de hacerlo. Tras matar a Fox, volví a mi casa y retomé mi vida como cualquier persona normal. Así seguiré hasta que la ansia vuelva a llamarme. No es continua y tengo demasiado tiempo. Espero no seas tú el siguiente desgraciado. Ha llegado la hora de ponerme un nombre. Ya llevo 7 víctimas y quedan muchas más por llegar. Me gustan estos. ¿Y a vosotros? ¿El estrangulador BTK? ¿El estrangulador de Wichita? ¿El estrangulador poeta? ¿O de Garrote Phantom? Mi siguiente víctima pueda que aparezca colgando con un nudo de horca, con las manos atadas atrás con cinta aislante. Posibles manchas de semen en el ano o en el cuerpo. Será escogida al azar. Motivo: el factor X. Para 1979, Raider buscaría su siguiente víctima, pero esta vez fallaría. Buscó un objetivo en su barrio fetiche, cerca a la casa de Nancy Fox, una mujer de 63 años, Anna Williams. Vigiló durante algún tiempo a Anna, hasta que decidió que el día ideal podría ser el 28 de abril de 1979. Sobre las 7 de la tarde se dirigió a la residencia de su víctima. Rompió una ventana y entró por ella. Cortó la línea telefónica, barrió los cristales para disimular y se encerró en el armario de la habitación principal, tal y como siempre acostumbraba. Nadie llegó y a las 11 p.m. se fue, harto de esperar. Para demostrar su presencia allí, robó dinero de un calcetín, ropa y joyas, pero haciendo gala de su siniestro sentido del humor, dejó una cuerda anudada a un palo de escoba unidos en forma de horca, cerca de la cama. Raider sabía que si BTK desaparecía durante una temporada, la policía perdería el interés y el rastro se enfriaría. De hecho, la policía desesperada había desarrollado un equipo especial de agentes para intentar descubrir al asesino, los cazafantasmas. Raider no mataría nuevamente hasta el 27 de abril de 1985. Maureen Higgy, una pequeña mujer de 53 años, viuda, pulcra y femenina, tal y como le gustaban a él. Su vecina vivía sola con sus gatos, adoraba ir de compras y vestía como una pequeña maniquí. Estaba regando las rosas cuando Raider pasó y la saludó de lejos. Comenzó a espiarla de noche y de día. Se coló en su jardín y miró a través de las cortinas mientras ella leía antes de dormir. Uno de los gatos le descubrió y le lanzó un bufido. Cada vez le gustaba más lo que veía. Maureen Higgy fue el crimen más complejo de todos los cometidos por Dennis Rader, no solo por la cercanía de la vivienda de la víctima, sino también por el plan que ideó para no despertar ninguna sospecha. El 27 de abril de 1985 se dirigió a la parte trasera de la casa de Maureen Higgy, esperando que estuviese en cama y dormida. Su coche estaba aparcado, así que sin dudar un momento forzó la ventana trasera con un destornillador. Tras cortar la línea telefónica, entró. Pronto se dio cuenta que la casa estaba vacía, así que como siempre, decidió esperar a la mujer dentro del armario. Un rato después, Maureen Higgy llegó del bingo acompañada de un amigo. Raider lamentó su habitual mala suerte, pero para su alivio, charlaron durante una hora y luego el hombre se fue. La señora Higgy subió a su habitación y se quedó dormida, sin sospechar que BTK aguardaba quieto como una estatua dentro del armario. Cuando por fin salió del armario, se lanzó sobre ella como un tigre, o al menos eso escribió en sus diarios. Maureen despertó y gritó desesperadamente, pero ya las garras enguantadas de Raider se habían crispado sobre su frágil cuello.
Fue su primera víctima estrangulada manualmente. Todo ocurrió muy rápido, quizás demasiado para su gusto, pero Ryder tenía muchos planes para su cuerpo inerte. Primero la esposó y la reestranguló a garrote esta vez, aunque para su frustración ya estaba perfectamente muerta. Por lo menos así se permitiría imaginar que podía mantener su ritual como siempre. Ryder envolvió el cuerpo en una alfombra y decidió hacer algo nuevo, rompedor y atrevido. Lo introdujo en el maletero del coche de ella y condujo hasta la iglesia luterana. Y dijo lo siguiente: viva o muerta, irás a esa iglesia. Una vez en la iglesia, BTK puso plásticos en las ventanas para evitar que desde el exterior se percibiera cualquier movimiento o luz. Luego desenrolló la alfombra y colocó el cuerpo de Marín en 1001 postura, atándola, desatándola, boca arriba, boca abajo. De este modo le tomó fotografías para alimentar sus fantasías más perversas. Se distrajo tanto que casi estaba amaneciendo, así que se dio prisa, metió el cuerpo en el maletero y condujo casi 9 kilómetros hasta un lugar apartado. Después tiró el cuerpo en un camino sucio cerca de un canal y lo cubrió de plantas y ramas para dejar su firma. Tiró cerca unas panties anudadas al mejor estilo BTK, para luego coger el coche de Marín y conducir de vuelta a un centro comercial. Los familiares de Marín pronto se dieron cuenta que había sido raptada de su casa, de modo que colocaron la denuncia de desaparición ante la policía. Su coche apareció el jueves siguiente en un centro comercial con una manta y una colcha de camas guardadas en el maletero. Pronto la policía interrogó al amigo con el que había estado esa noche, Gerald Porter, que aseguró no haber visto nada extraño cuando la dejó sola pasadas las 11 de la noche. El 5 de mayo, desnudo y en avanzado estado de descomposición, la policía encuentra el cuerpo de Marín Higgy. A su lado, unos panties anudados escondidos entre la hierba, la firma inequívoca de BTK. Dennis Rader consiguió mantener al demonio sujeto durante casi otro año y medio más. Se había arriesgado mucho matando a su vecina, pero no tardó en darse cuenta de que la policía seguía igual de perdida como siempre, y por ahora no iban a aparecer por la puerta de su casa a detenerlo. No quería dar ese disgusto a su mujer ni a sus niños. Los de la policía eran muy torpes, ni siquiera habían conseguido relacionar la muerte de Marín Higgy con las otras víctimas. En 1986, Rader elegiría a su nueva víctima. Vicky era una encantadora ama de casa de 28 años, madre de un hijo de 2. Para incrementar los ingresos familiares daba clases de piano y solía tocar muy a menudo. Dennis decidió que el 16 de septiembre de 1986 sería el momento adecuado para el ataque. Dejó la furgoneta en el aparcamiento de un centro comercial y se puso una gorra amarilla con un logo falso para hacerse pasar por un operario de Telefónica. Rader se acercó a la puerta y tocó. Vicky lo dejó entrar después que ésta le enseñó el carnet falso. La convenció de que tenía que revisar las líneas telefónicas dentro del domicilio. Una vez adentro, vio al niño sentado tranquilamente. Comprobó de que no hubiera hombres en el lugar que pudieran interrumpir su faena. Seguidamente sacó la pistola. Tras amenazarla y a pesar de sus protestas, la llevó a la habitación y la puso boca abajo sobre la cama de agua. Pero el perro de la familia empezó a ladrar frenéticamente, y Rader, como casi siempre, empezó a sentirse agobiado. Rader cogió unas panties para colocárselas en el cuello, pero Vicky logró zafarse, clavándole las uñas en el cuello. Él la golpeó hasta reducirla. Cayó al suelo de la habitación detrás de la cama. Luego anudó las panties en torno al cuello y apretó con tanta fuerza hasta verla morir. Con todo aquel jadeo no iba a tener tiempo para masturbarse. Sacó diferentes fotos y abandonó la casa, después de robar la cartera y robar las llaves del auto de la joven. Rader escribiría en su diario que ella había luchado como toda una tigresa, lo cual era cierto. El forense encontró erosiones en los nudillos de tanto golpear y también encontró un trozo de piel de su atacante que fue cuidadosamente guardado. Pasarían 5 años. En 1991, Dennis Rader habría visto a otra vecina que reunía todas las características adecuadas para ser la nueva víctima de BTK, Dolores Davis. El viernes 18 de enero de 1991, Dennis condujo hasta su objetivo, aparcando a una distancia prudencial de la vivienda. Caminó entre el frío helado de la noche y cuando llegó pudo ver que Dolores estaba en su cama leyendo. Esperó pacientemente a que apagase la luz. Esperó otros 30 minutos antes de cortar la línea telefónica y coger un gran ladrillo de cemento para lanzarlo contra la pared de cristal del patio. Dolores se despertó con el ruido y bajó corriendo. Allí estaba BTK esperándola, con el cuchillo en la mano y con una media sobre la cabeza para no ser reconocido. Dennis se hizo pasar por un fugitivo hambriento y muerto de frío, que necesitaba un coche y algo de comida. Pronto llevó a Davis a la habitación y la esposó. Para tranquilizarla, fue a la cocina y montó un desorden descomunal fingiendo que buscaba alimentos.
Ella insistía en que pronto iba a llegar alguien a visitarla, lo que hizo que se apresurara. Volvió a la habitación, le quitó las esposas y la ató con una cuerda. Luego buscó unas medias en el cajón. Se quitó lo que llevaba en la cabeza tapándole la cara, y es allí donde ella comprendió. Dolores rogó por su vida, pero BTK no tuvo ningún tipo de piedad. Según Ryder, tardó 3 minutos en morir, mientras la sangre brotaba de su nariz, por los oídos y la boca. Actuando de manera similar como lo había hecho con Marin Hickey, la envolvió en una colcha de una cama y la metió en el maletero del coche tras robar joyas, lencería y una cámara. Condujo el vehículo hacia el norte, hasta un remoto canal y la dejó allí. Luego se dispuso a esconder todo su equipo de estrangulación. Luego regresó al lugar cubierto de niebla, donde había dejado el cuerpo de Dolores y lo cambió de sitio, dejándolo bajo un puente cerca de una granja abandonada. El cuerpo congelado y consumido por roedores de Dolores Davis fue encontrado 2 semanas más tarde. En 1992, BTK había pasado al olvido en Wichita, por lo que Dennis Rader estaba totalmente a salvo en Park City. Hasta el domingo 18 de enero del 2004, 32 años después del asesinato de la familia Otero. Rader llegó de misa y abrió el Wichita Eagle como solía hacerlo todos los domingos, y a sus ojos asombrados saltó el titular que lo dejó noqueado: BTK, caso abierto 30 años después. El 19 de marzo del 2004, una de las redactoras del periódico llamada Glenda Elliott abrió un sobre y sacó una hoja de papel. En la parte de arriba del folio se podía leer una extraña sucesión de números y letras. En la esquina inferior de esta carta estaba la firma clásica de BTK. Sobre su mesa cayeron 3 fotografías de una mujer que yacía en el suelo y también un carnet de conducir. Pertenecía a Vicky, su penúltima víctima. En la primera de estas fotografías, Vicky aún estaba viva. Tenía los ojos llenos de terror. No eran fotos policiales de una escena del crimen, eran fotos sacadas por el propio asesino. El 5 de mayo del 2004, BTK envió a KAKETV una segunda carta. En el sobre había una sopa de letras, llena de pistas sobre Rader. El 8 de enero del 2005, Rader cometería su primer error en más de 30 años. Condujo su Jeep Cherokee hasta un parking para luego dejar una caja de cereal marca Kellogg's y una foto de una actriz, sin darse cuenta de que las cámaras de seguridad estaban grabando toda la escena. La caja de cereal contenía los que Rader denominaba sus proyectos, mujeres que habían sido vigiladas por él con mucho detalle. En el paquete también encontraron un mensaje de BTK, en el que hacía saber que ya estaba harto de escribir cartas, y preguntaba si podía comunicarse con ellos por medio de un disco extraíble, y les formuló la siguiente pregunta: ¿podrían averiguar algo? ¿Podrían rastrearme? Por favor, sean sinceros, no me engañen. La policía contestó: adelante, mediante un anuncio clasificado. Para el 16 de febrero del 2005 llegó a los estudios de KAKETV otro paquete de BTK, que contenía una carta, una joya y un disquete extraíble. Este disquete fue enviado a un informático, el cual no tardó en encontrar un rastro en la iglesia luterana de Wichita y un nombre: Dennis. Con simplemente teclear su nombre en Google, allí estaba. Pero para su sorpresa, Dennis Rader era el presidente de la congregación eclesiástica. No lo podrían creer. Después de 30 años, era increíble. El siguiente paso fue acercarse con disimulo hasta su casa en Park City, y allí estaba el Jeep Grand Cherokee, que tenía a su nombre. Solo faltaba una prueba de ADN, y bastaron unas células de citología de su hija mayor ya casada, para comprobar que el ADN de las escenas del crimen y el ADN de Rader eran coincidentes. Dennis Rader fue detenido el 25 de febrero del 2005, cuando volvía a su casa a comer. La policía no tuvo ni que presionarlo para que hablara. Él estaba totalmente dispuesto a hablar. El interrogatorio duró 30 horas seguidas, pero él estaba muy feliz. Le contó la historia de su vida. En el juicio, este afirmó que él era el asesino en serie llamado BTK y se declaró culpable de 10 asesinatos. Rader renunció a su derecho de tener un juicio conjurado que valoraría las circunstancias agravantes y atenuantes de sus crímenes. Fue condenado en septiembre de 2005 a 10 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional durante más de 40 años. If I had brought my stuff and used my stuff, Kevin would probably be dead today. I'm not bragging on that, it's just a matter of fact. Dennis Lynn Rader nació en Pittsburgh, Kansas, el 9 de marzo de 1945. Era el hijo mayor de una familia luterana, que pronto se mudó a Wichita, donde creció junto a sus 2 hermanos más pequeños, y recibió una confirmación de la iglesia luterana en Sion, culto que procesaría durante toda su vida. Dennis fue un niño aparentemente normal, bastante introvertido y serio,
Sin embargo, había algo que lo diferenciaba del resto de los niños. Torturaba y mataba a pequeños animales. Más adelante, ya en la cárcel, lo negaría de forma muy tácita, avergonzado de sus actos. Pero el pequeño Dennis ya mostraba una de las habituales características de los serial killers: la tortura de seres indefensos desde la tierna juventud. Colgaba perritos, gatos y roedores hasta la asfixia, y él disfrutaba mientras los veía morir. Sus actividades pasaron desapercibidas en su entorno y también en los Boy Scouts, de los que fue miembro desde la niñez. No está acreditado que su familia empleara la violencia en su educación, pero Rader culpó de sus tendencias sádicas a los azotes que su madre solía proporcionarle para castigarlo. Sea cierto o no, muy pronto consiguió novelas de terror y material sadomasoquista que le causaban un gran placer secreto. En plena adolescencia decidió vigilar a las mujeres y robar su ropa interior. Podría ser su gran hobby divertido. Y así lo hizo. Dedicaba su tiempo libre a fisgar en las ventanas y a coger a escondidas la ropa de las mujeres, utilizando panties y demás prendas robadas para disfrazarse en el sótano de sus padres, mientras colocaba una cuerda alrededor de su cuello. Ya en su adultez seguía con las mismas prácticas, pero sacándose fotografías con un dispositivo, posando en diferentes poses macabras, fingiendo ser su propia víctima, para luego inmortalizar el momento morboso. En 1963 se graduó y 2 años después se enroló en las Fuerzas Aéreas, donde permaneció hasta el año 1970 cuando volvió a Wichita. Durante algunos años se desempeñó como vigilante de barrio, dando rondas para una empresa de seguridad, lo que le daba la oportunidad de vigilar a las que serían sus próximas víctimas, ver sus rutinas y cada aspecto de su vida. Dennis Rader bautizaba cada uno de sus crímenes con nombres clave, los denominaba proyectos, los cuales anotaba minuciosamente. El crimen de la familia Otero estaba denominado como Proyecto Pequeño México. El asesinato de Caitlin Bright tuvo el nombre de Proyecto Luces Apagadas. La muerte de Shirley Bayan estaba denominada como Proyecto Verde y Negro. El asesinato de Nancy Fox estaba denominado como Proyecto Casa de Zorros. Su penúltima víctima, Vicky, fue denominada como Proyecto Piano. Y por último, la muerte de Dolores Davis fue denominado como Proyecto Nueva Vida. Dennis Rader, apodado BTK, hasta el día de hoy sigue cumpliendo su condena. Si te gustó el contenido, suscríbete, dale pulgar arriba y déjame tu opinión sobre este caso. Estaré subiendo contenido interesante todas las semanas sobre el mundo del crimen.